Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. El 7 de octubre de 2023, Israel experimentó el peor ataque terrorista tal vez de su historia. En ese momento hubo varios ataques a diferentes conjuntos de residenciales que tienen un sistema de vida muy particular, se llaman kibutz. Y también hubo el ataque hasta todas las personas que estaban en un festival de música llamado el Festival Nova. Cada año se realiza esta fiesta en donde acuden DJs y las personas se divierten, bailan, etcétera. Y también hemos escuchado las versiones de muchos de ellos de cómo lograron sobrevivir a ese gran ataque. Muchos se enfrentaron con la muerte, les cambió la vida por completo. Ha sido realmente una experiencia que ahora quieren contarle al mundo qué fue lo que pasó y cómo lograron salir adelante, cómo lograron vivir después de ese ataque terrorista. Una de ellas está con nosotros hoy. Ella es Laura Malo, ella es DJ y estaba en el Festival Nova aquel 7 de octubre. Gracias por estar con nosotros, Laurita, bienvenida a tu casa. Gracias por estar aquí. Hola, gracias por la invitación y hola a todos en Panamá. ¿Tú vives en Israel desde hace cuánto tiempo? Hace 18 años. ¿De origen de dónde? De Colombia, Bogotá. De Bogotá. O sea que emigró tu familia completa a Israel hace 18 años. ¿Y desde cuándo asistes al Festival Nova? Yo soy DJ, como lo nombraste, general productora musical, y a mí me encanta la música desde siempre. Me encantan las fiestas y todo. Fue la primera vez que fui a Nova. Era la primera vez que fuiste. Pero hay muchos festivales así. Yo también viajé a festivales en Europa y bueno. O sea que fue una experiencia de primera, o sea, la primera vez que había sido y te tocó esta situación. En esa fiesta específica, sí, en ese festival específico. ¿Qué pasó en ese momento? Cuéntale al público qué fue lo que pasó, qué fue lo que viviste. Todos estábamos normal, estábamos pasando súper bien, estaba súper bonito. Nadie se imaginó que fuese a pasar esto, nunca. Y fue entonces cuando a las 6:30 de la mañana empiezan los misiles. Yo vivo en una ciudad muy cerca al lugar donde pasó, que se llama Ashkelon, una ciudad relativamente cerca, 25 minutos de Gaza, que usualmente es atacada por los terroristas. Entonces lo primero que yo pensé fue, van a tirar dos bombas y nos van a cerrar la fiesta, qué mal. Pero empiezan 10, 15, 20 minutos y no paran las bombas, estás en el bosque, en un lugar descubierto, no tienes dónde refugiarte. En este momento entiendo que lo que está pasando no es normal. Y yo entré en ataque de pánico. Nos echamos en el suelo, al lado de una loma, cubriéndonos la cabeza en el suelo. ¿Con quién estabas tú? Yo estaba con otra gente y mi amigo Itamar, que fue quien sobrevivió conmigo, se acercó a mí y me preguntó con quién iba a volver a casa. Yo tenía planeado volver sola porque yo vivo muy cerca. Y le dije, ¿qué sola? Me dijo, no, yo me quedo contigo. Entonces los dos se refugiaron. A partir de ahí éramos yo y Tamar. Decidimos empezar a viajar en el auto, escapar, irnos hacia la casa. Pero o sea, se salieron del refugio donde estaban, me dices, estábamos escondidos tapándonos la cabeza. Sí, entonces, pero no era un refugio, estábamos en la naturaleza, en el bosque. Es verdad, o sea, sí. Era un escondite, por así decirlo. Un lugar a donde no los veían. Es que nosotros no sabíamos que eran terroristas todavía. Eso fue antes de descubrirlo. Okay. Nosotros, 20 minutos después de que empezaron los misiles, corrimos al auto, entramos y queríamos ir rumbo a casa. Pensábamos misiles y ya. En la carretera nos encontramos con un búnker que allá usualmente hay en las zonas por lo que hay muchos misiles. Nos escondimos ahí para resguardarnos de los misiles. Habían como 10 personas más adentro. Y no pasaron 2 minutos cuando empezamos a escuchar disparos.
muy cerca. Yo recuerdo que voy a la entrada del búnker y veo a 2 beduinos corriendo hacia nosotros, diciéndonos que huyamos, que venían terroristas que estaban en camino a matar a todo el mundo. En ese momento entendemos qué rayo, o sea, nos decimos qué rayo está pasando acá. Nos montamos en el carro y empezamos a viajar. No sabíamos hacia dónde. Cuando yo entro al Waze y miro, veo que el único lugar que teníamos al frente era el Kibbutz Nir Oz. Kibbutz es la aldea, como comentaste, y Nir Oz es uno de los lugares donde más masacraron y secuestraron a personas. No sabíamos que estábamos yendo al lugar equivocado. Cuando estábamos llegando a la entrada a 40 metros, empezaron a dispararnos. En la entrada había un auto con gente muerta adentro. Mi amigo logró girar el carro hacia la izquierda, había como una entrada hacia unos invernaderos. Entramos ahí y en terreno abandonado y el carro recibía golpes hasta que nos chocamos con una cerca. En ese momento sentía como una película, parecía ficción. Trataba de abrir las puertas y no se abrían y todo era por la cerca, como que cerró las puertas. Yo me pasé para la parte de atrás de mi auto, tampoco se abrían, las ventanas estaban perforadas, las rompí con una patada y salimos. Salieron del auto. Salimos del auto. ¿Y a dónde fueron? Correr por nuestras vidas. No sabes a dónde. Empiezas a correr y corrimos y corrimos y nos encontramos con un invernadero abandonado, donde nos refugiamos ahí durante 16 horas, sin agua y sin comida. Todas esas horas los terroristas rondeaban la zona, pasaban de vez en cuando a 7 metros de nosotros. Los disparos no paraban, escuchaban los silbidos de las balas, bombas, los gritos de la gente, escuchamos todo. Yo lo primero que hice cuando llegué allá, llamé a mis padres a despedirme porque yo no sabía cuánto tiempo me quedaba. Claro, estabas al filo de la muerte en ese momento, prácticamente, esperando a ver qué es lo que iba a pasar. Vamos a seguir con el relato. Quiero hacer la pausa y regresamos enseguida con más. En breve regresamos con En Contexto. Hoy conversamos con Laura Malo, ella es sobreviviente del Festival Nova, es DJ, ella pues, estaba en el festival y ya está contando el relato de cómo logró sobrevivir y cómo se vio al filo de la muerte. Decías que en un momento dado tuvieron que desviar el auto hacia un lugar en un kibutz donde había varios invernaderos. Saliste del auto con tu amigo, rompiste la ventana, te escondiste en otro invernadero que estaba abandonado. ¿Qué pasó ahí? Después de que nos dispararon y que vi al terrorista, estaba a 40 metros, que lo vimos. Yo me acuerdo que lo vi apuntándonos y disparándonos. Fue completamente un milagro de Dios porque las balas rociaron la cabeza de mi amigo. Cuando llegamos adentro del invernadero, fue el primer lugar que vimos que nos podíamos refugiar porque todo lo que estaba a nuestro alrededor era plano. Entonces vimos ese lugar como un refugio. Nos metimos adentro y nos quedamos acostados todas esas horas. Nos tratamos de cubrir con arbustos o con tierra. Y es completamente un milagro porque no entraron y todo el tiempo rezamos para que no entraran. Pero estaban rodeados de terroristas. O sea, ellos pasaban en motocicletas. Y todo el tiempo que pasa una motocicleta, nosotros rezábamos por favor que no vaya a parar y que no se vaya a bajar. Poniéndome en tu lugar, en ese momento, yo tendría un miedo espantoso. O sea, eso yo creo que es lo que me dominaría. ¿Cómo pasar y cómo dominar eso? Porque me imagino que tú estabas... O sea, ¿cómo es sentir la muerte tan cerca? Pues lo que me ayudó a mí en realidad fue la llamada de mi padre cuando llamé a despedirme. Mis papás son muy creyentes en Dios y yo también. Mi papá me dice que estuviera tranquila cuando entendió lo que me pasaba
que estuviera tranquila, que no tuviera miedo de lo que me fuera a pasar, que yo estaba en las manos de Dios y que si iba a ser su voluntad, que lo aceptara y que ellos lo iban a aceptar, que me entregara completamente y que confiara. Cuando escucho eso, yo estaba llorando en silencio, no tenía otra opción. Nadie podía rescatarnos porque la policía nos había dicho también que no podían venir por nosotros. Yo entiendo que mi única opción es aferrarme a Dios y acepté mi muerte. Y acepté mi muerte, acepté lo que Dios quisiera para mí. Obviamente todo se te viene a la cabeza, como todo lo que querías hacer, todos tus sueños, todas las cosas que al parecer pronto ya va a ser tu último día. Inesperado, además. Estábamos en una fiesta, estábamos bailando. ¿Y tu amigo qué actitud tomó? Tú hiciste eso, tú prácticamente dijiste, bueno, lo que Dios quiera es lo que va a pasar. ¿Qué pasó con tu amigo? Él también estaba creyendo. No podíamos hablar entre nosotros porque no podíamos hacer ruido. Pero él también tenía su fe en Dios. ¿Cuánto tiempo merodearon los terroristas por donde estaban ustedes? No sé exactamente, pasaban de vez en cuando. Es que fueron muchas horas en donde se escuchaba de todo. Misiles caían muy cerca a nosotros. Y era un momento en el que estábamos completamente solos, que nadie podía venir por nosotros. La incertidumbre era muy grande, pero como te digo, me aferré en Dios y logré tener alguna clase de calma y paciencia. ¿Cómo sabían que era el momento oportuno para salir después? Fue que nos rescataron el ejército. ¿Cómo fue eso? El hermano de Itamar, él tiene un amigo que se llama Matán. Matán y su padre escucharon que necesitamos ayuda. Esto fue a las 10 de la noche. Decidieron viajar, él y su padre, a rescatarnos. Y cuando entraron a la entrada, estaban soldados. Dijeron, acá hay 2 chicos que toca rescatarlos, necesito varios soldados conmigo. Ellos particularmente vinieron y fueron los héroes que nos rescataron la vida. ¿Y en ese momento qué hora era? Las 10:30 de la noche. O sea, que estaban, ¿desde qué horas estaban? 7 de la escondidos? mañana. 7 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Ahí muertos de miedo, 10:30, imagino. sí. Para ti ahora, ¿qué significa la vida? Una oportunidad para tomar esta vida en serio, para aprovechar cada instante, para transmitir este mensaje que tengo ahorita, ser como una portadora y poder ayudar a las personas a recordar que esta vida es una, a recordarles como tal, así yo quiero cumplir mis sueños, recordarles que ellos también pueden hacerlo, que uno no sabe si va a estar mañana. El tiempo que estuviste escondida, por así decirlo, con tu amigo, ¿qué te pasaba por la cabeza en ese momento? ¿Qué era lo que tú tanto estabas perdiendo y al mismo tiempo despidiéndote de esto? Mi familia, claro, mis amigos, me vi en tarimas, me vi frente a público muy grande, mi música, y me dolió porque dije, me voy a morir, como la gente que había visto en la carretera muerta, y me dolió. Es un trauma muy difícil de superar. O sea, por cosas mucho menos peligrosas o riesgosas nos traumamos y tratamos de superar ese tipo de sentimientos y de situaciones, de experiencias personales. Yo quiero que al regresar de la pausa me expliques cómo lograste superar ese temor, porque eso queda después impregnado y es muy difícil salir adelante
si no tienes una ayuda tal vez profesional o no sé cómo lo habrás hecho. Vamos a regresar, que nos cuente ella cómo logró superar esta situación. En breve regresamos con En Contexto. Escuchamos atentamente el relato de Laura Malo. Ella es colombiana sobreviviente del Festival Nova, el octubre 2023-7. En el momento en que vinieron a rescatarlos a ustedes, cuando estaban escondidos en este refugio improvisado, ¿tenían comunicación? ¿Chateaban con alguien para poder establecer el sitio exacto, el sitio en donde estaban? ¿Cómo es que, qué tanta comunicación pudieron tener con el exterior para saber lo que estaba pasando? Al principio, cuando recién llegamos, lo primero que hicimos fue mandar las ubicaciones. A estas personas que las rescataron. No, amigos. Amigos. Amigos, eso, a partir de ahí, bueno, ya trataron de calmarnos, tratamos de averiguar con la policía, y ahí fue que llamaron a la policía y decían que no podían llegar, que el lugar estaba infestado de terroristas. En ese momento, yo ya entendí que al final, al parecer, no iba a volver. Entonces yo ya sabía que había mandado todo y yo me quedé con la llamada con mis padres, no me importó nada. Y dije, hasta que muera el celular, yo estoy con mis padres por el teléfono, y así fue. Se apaga el celular y quedamos sin saber nada. Pero en el otro lado, mientras tanto, todos nuestros amigos, todos estaban buscando, compartiendo fotos, porque llegaban listas de gente muerta, de gente desaparecida, de todo. Buscándolos. Buscándonos, como a todos los jóvenes que estaban buscando. Y fue cuando, después que uno se da cuenta de todo lo que todos hicieron. Y lo que tú viviste fue una parte de lo que ocurrió, pero afuera había atrocidades, había cosas muy, 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 muy sangrientas, prácticamente un ataque de los más violentos que has sufrido. Cuando tú saliste de tu refugio y te diste cuenta de todo lo que estaba pasando afuera, ¿cuál fue tu pensar? El simple hecho de que llegamos y nos recogieron en el auto y después en la carretera, todos los cuerpos tirados en la carretera, de gente muerta, y llego acá, luego a casa y todo, y me entero, fue muy traumante. ¿A alguien de tus amigos secuestraron? Sí, secuestrados, muertos. ¿Tienes algún familiar o relativo o amigo que está todavía secuestrado? Sí, aquí quiero mostrarles, este es el Kana Bukhbut. Su hijo hoy tiene 4 años, él es el esposo de una buena amiga mía colombiana, él es colombo-israelí. Hace poco salieron unos videos de él, está muy mal de salud. Nadie hace nada. ¿Cómo fue secuestrado él? Él era uno de los productores del festival y él tenía el chance de salir a casa. Él habló con mi amiga Rebeca y él le dijo a ella, tranquila, yo ahorita vuelvo, voy a quedarme Nito a ayudar a la gente. Él se quedó a ayudar a las personas y está hasta el día de hoy secuestrado. Y tiene que volver. El hijo de 4 años pregunta por su padre. Y la mamá. Y nadie sabe qué decirle. Obviamente es una situación muy difícil. Y entonces hay negociaciones para que él pueda ser liberado igual que los otros secuestrados. Es una situación muy difícil. Demasiado difícil. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene la población sobre esto? Todo el mundo quiere que salgan. Pero por otra parte, hay mucha gente que habla de la situación de los palestinos en Gaza. ¿Qué puedes decirles todos a ellos? ¿Qué puedes compartir de eso desde este lado de tu versión? Yo pienso que el pueblo palestino, la gente no entiende eso, pero el mismo pueblo palestino son víctimas de Hamas. Y Hamas es una organización terrorista y hay que acabar con ellos. ¿Y víctimas en qué sentido? Todo lo que les manden a los civiles de Gaza, jamás se los roba, jamás no les da comida, jamás no les dan los medicamentos. Por jamás ellos están viviendo como están viviendo.
¿Cuál podría ser la explicación por la que los mismos palestinos no se rebelan contra Porque Hamás? si se rebelan, los matan. Los matan. Las familias palestinas en algún momento tuvieron que ver con esconder a civiles de parte de los secuestrados, según yo entendí con algunas entrevistas que realicé. ¿Cómo crees que esto pudo haber pasado? ¿Ellos participan con eso? ¿Son obligados? Yo no tengo idea. Yo lo que sé sí es que muchos civiles palestinos entraron el 7 de octubre a ayudar a los terroristas, violaron, robaron. Yo no quiero generalizar porque no puedo tomarme esa responsabilidad porque no sé. Yo creería que tal vez hayan sí personas dentro que son inocentes y que no quieren estar allá, pero sí se sabe de muchas familias que han colaborado con Hamás, escondiendo a nuestros secuestrados y sapeándolos cuando estaban escondidos. Ellos ayudaban a los terroristas a encontrar, a buscarlos. En todas estas eventos que jamás se ha burlado y ha irrespetado a nuestros secuestrados, montándolos en tarimas y haciendo shows cuando tienen que ser devueltos a sus familias. Tú puedes ver que hay un público gigante y todos celebrando cuando estaban los niños vivas y los devolvieron en cajitas, muertos. Había niños festejando, había música. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso humano? Porque te digo una cosa, en ese festival y en todos la gente que fue asesinada, no solamente eran judíos, no solamente eran israelíes, habían turistas, habían tailandeses, habían animales, y esa gente al final y al cabo va a venir a cualquier rincón del mundo a asesinar a quien no sea como ellos. ¿Cómo se supera un trauma de estos? Con mucha fe. Y en lo personal, a mí me ayudó mucho la música. Hiciste una canción respecto al tema. Escribí una canción que se llama Sobreviví. Está disponible en todas las plataformas. Y es una canción que empecé a escribirla un mes después de lo que me pasó. Paré, recaí en una depresión muy fuerte, pero me levanté y pensé en todos estos chicos que fueron asesinados, en toda la gente que conocía que fue asesinada. Y pensé y dije, estos chicos tenían un sueño, tenían una historia y no van a poder realizarla. Yo estoy acá, yo no puedo ser malagradecida con la vida y con la gente y con Dios de no aprovechar esto, de no aprovechar la segunda oportunidad que recibí. Esto de alguna forma impactó tu vida para siempre. ¿Cómo lo describirías en una palabra? ¿Te hiciste más creyente? ¿Pensaste en la gratitud de la vida? ¿Cuál sería tu primera impresión si te pregunto eso? Yo creo que es agarrar de la peor experiencia que te ha pasado en tu vida y convertirla en la cosa más hermosa que te ha pasado. Yo soy otra persona, yo soy otra persona completamente. ¿En qué? En todo. Mi fe en Dios creció, cómo me veo, el amor propio, el valor propio que me tengo, el querer ayudar a los demás, el valorar cada detalle, cada cosa más pequeña, porque ver la muerte frente a los ojos y estar tan cerca, de repente le ves otro valor a la vida, el realmente valor a la vida, porque tú lo material no te lo llevas allá. No, tienes que tú te llevas los hechos que haces. Claro, algo tiene que haber sido aquí lo más, seguramente, y el que no lo tiene muy claro, creo que se le acentúa ese mensaje tan grande, ¿no? Sí. Ayudar y tener más fe en ti y en Dios. Gracias, Laura, por compartir el mensaje, por compartir tu historia, la forma en cómo lograste sobrevivir y viste tan de cerca estos momentos tan dramáticos y traumáticos. Te deseo de la mejor de las suertes y que puedas seguir adelante con tu música, llevando más amor a la vida. Amén. Gracias. Gracias. Espero
que haya sido una ilustración importante para usted esta entrevista y le haya dejado también un mensaje importante. Nos vemos en la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.